espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. En el video de hoy vamos a hacer un short de pijama muy fácil de hacer, solo tiene como unas 5 costuras y está perfecto para empezar nuestro emprendimiento de pijama. Este es el short ruche que encuentran con los combo emprendedor en mi página web, y para este diseño voy a estar utilizando piel de durazno, que es una licra súper suavecita que es perfecta para hacer cualquier tipo de pijamas. Ya tengo aquí cortado mi molde y voy a estar ayudándome de la fileteadora y la máquina familiar para hacer esta prenda. Como se los mencioné, esta prenda es muy fácil de hacer y lo primero que debemos realizar es juntar la curva de tiro tanto del posterior como del delantero, derecho con una costura. El margen de costura de estos moldes es de 6 milímetros y lo podemos coser con la fileteadora o con la puntada de zigzag de la máquina familiar. Hago este mismo paso con el posterior y con el delantero. Y para este tipo de telas yo te recomiendo utilizar en tu fileteadora el hilo de nylon o la hilaza o el hilo de fileteadora, que es este hilo que estira. La explicación de este hilo lo encuentras más a detalle en este video que tengo acá. Ahora que ya junté las curvas de tiro, voy a ubicar el delantero sobre el posterior, derecho con derecho, y vamos a cerrar los costados, que son estos de acá, y la entrepierna. Súper importante en la entrepierna que estas dos costuras nos coincidan en este punto. Y un consejo que te doy si quieres hacer prendas para vender es que aprendas a coser sin utilizar alfileres, porque esto te va a ahorrar muchísimo tiempo. Ahora que ya tenemos el short cerrado, vamos a pasar al elástico. En este caso estoy haciendo la talla M o la talla mediana, y en el molde me indica que el elástico hay que cortarlo de 73 centímetros. Ya lo tengo acá, así que lo voy a cerrar con una costura de la fileteadora. Y ahora simplemente voy a ubicar los 4 cuadrantes del elástico. Esto es muy importante cuando cosemos elásticos a cualquier tipo de contorno, para asegurarnos de que la elongación de este se aplique de forma equitativa por toda la prenda. Ya con esto listo, voy a ubicar el elástico sobre mi short, voy a dejar la costura para la parte posterior y voy a ubicar cada cuadrante con el alfiler que ya marqué, justo como lo ves en el video. En este punto sí te recomiendo ubicar un alfiler o hacer una marca con lápiz para que te quede bien distribuido el elástico. Esto lo hacemos por el reverse del short. Ahora vamos a pasar a coser con la fileteadora. Este paso es muy sencillo. Ubicamos la tela en uno de los cuadrantes debajo del pie, hacemos un par de puntadas, retiramos el alfiler y ahora estiramos el elástico hasta que quede del mismo largo de la tela del short, sin que la tela vaya a quedar estirada. Cuando ya esté bien posicionado, me aseguro de que los dos bordes del elástico y la tela me queden bien alineaditos. Sujeto con una mano y empiezo a coser. En este punto es importante jalar un poquito la tela en la parte de atrás de la máquina para ayudarle a compensar la fuerza que estamos haciendo por la parte de adelante. Al final le voy a hacer un pequeño nudo con los hilos que me sobran de la costura para evitar que esta se me deshaga con el uso. Ya con el elástico montado a la cintura, vamos a pasar a la máquina familiar. Lo que voy a hacer es doblar el elástico hacia adentro y pisarlo con una costura recta, y después vamos a pasar a hacer el ruedo, que es una técnica muy divertida. En este caso le voy a poner la longitud de puntada en el número 4. Estoy cosiendo con el hilo de nylon en el carretel, hilo de poliéster en la aguja,
Y también estoy utilizando una aguja punta de bola calibre 90-14. Volteo el elástico hacia adentro, lo pongo debajo del prensatelas, hago un par de puntadas. Y un truco para que esta costura se te haga mucho más fácil es usar una guía de imán. La pones justo donde termina el elástico y así ya sabes que la costura te va a quedar 100% derecha. Al igual que en el paso anterior, vamos a tomar uno de los cuadrantes y estiramos el elástico hasta que la tela quede lisa. Con esto así empezamos a coser. Así es como tenemos el short, y para hacer el acabado de ruche en el ruedo voy a utilizar mi prensatelas normal y la puntada de zigzag. En este caso le puse el largo de puntada en 0.5 y el ancho de puntada en 4.0. Hago un par de puntadas. Y ahora lo más importante es estirar la tela lo más que podamos mientras vamos cosiendo. Vean que ahí ya va formando ese ruche. Es un poquito demorado, pero vale la pena. Vean cómo va quedando. Al final, este es el resultado del short. Como pudieron ver, es súper fácil y rapidísimo de hacer. Y también lo podemos hacer únicamente con nuestra máquina familiar. Además, este short también tiene la opción de ponerle un cordón en la cintura. Simplemente antes de coser el elástico debes hacer un par de ojales para poder pasarle el cordón después. Recuerden que este short lo van a encontrar en mi página web y también está dentro del combo shorts de Combo Pijama Emprendedor. Moldes en combo pensados para los emprendedores, porque entre más moldes compres, pues mayor va a ser el descuento. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció este video y no olviden de darle un like y compartir con sus amigos. Ya saben que me encuentran aquí y en mis redes sociales y que publico contenido nuevo todas las semanas. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.